conforme fue presentado ayer por el doctor Lucio Oliver en la apertura del coloquio virtual La disputa por la sociedad civil y la sociedad política en la crisis orgánica de América Latina, perspectivas teóricas del Estado integral. Nosotros estamos aquí justamente reunidas un conjunto de investigadoras e investigadores de diferentes países de América Latina que estamos dedicados a pensar, a analizar con profundidad teórico-metodológica, también a partir de casos empíricos de diferentes países de la región, cómo se ha caracterizado la crisis orgánica, sobre todo ahora en el siglo XXI, y sus despliegues para pensar la disputa por la sociedad civil, la disputa por el Estado, cuál sería el sentido, las formas, los contenidos de esta disputa en los contextos nacionales, pero también desde una mirada latinoamericana. Y tanto en el campo popular como también dentro de del mismo proceso que se está llevando a cabo con el ascenso de las derechas neoconservadoras en nuestra región. Entonces, en mi caso particular, estoy analizando cómo está este proceso dentro de Brasil y voy a presentarles hoy algo que estoy elaborando del punto de vista teórico, que trae por título El Marx tardío y la vigencia de la vernácula en la disputa hegemónica en América Latina, donde voy a tratar de desarrollar un análisis de cómo se lleva a cabo la lucha de clases en el campo, en las zonas rurales de América Latina, y para ello busco situar algunos ejes teóricos del marxismo suscitado por el Marx tardío, que es una terminología usada por Theodor Schanning, que se remite justamente a este Marx que se dedicó en su última etapa de elaboración teórica, intelectual, política, a analizar la vigencia de la vernácula en un proceso de disputa hegemónica y de una apuesta socialista. En ese sentido, me interesa pensar del punto de vista teórico cuáles fueron los vacíos de asimilación del proceso histórico que hicieron quedar fuera de la construcción de un proyecto popular o de un programa político del campo progresista en el siglo XXI, elementos fundamentales de la formación sociohistórica latinoamericana y en el caso particular de Brasil, que es el caso que voy a analizar con más cuidado, de su propio proceso histórico y que abrió camino para la emergencia de un gobierno autoritario, como es el caso de este gobierno que ahora estamos en vigencia, y con un discurso que alude a un campo discursivo que se acerca tanto a un discurso fascista, algunos elementos también de cierta manera nazista, o de otros procesos autoritarios que vivenciamos en el contexto brasileño. Asimismo, desde la vernácula campesina e indígena, buscaré situar qué propuestas están emergiendo en el debate articulado por ellos en torno a la crisis orgánica del Estado y también de la sociedad civil, la sociedad política y la sociedad civil, que se refleja en la crisis misma de la democracia y de la política institucional, en el caso brasileño, para pensar los caminos de resistencia, pero también para pensar los procesos de proposición política que emerge desde la vernácula para pensar un horizonte emancipatorio. En ese sentido, el debate que traigo esta tarde busca también correlacionar el análisis a partir de algunas pensadoras y pensadores que son evocados aquí como parte tanto de la tradición de la teoría crítica marxiana, Marx sobre todo, Rosa Luxemburgo y también Gramsci, pero también de la teoría crítica que también ha sido denominada como el marxismo heterodoxo campesinista, a partir de la mirada analítica de Theodor Schanning, y también a partir de la teoría crítica latinoamericana,
especialmente aquella producida por José Carlos Mariátegui, Pablo González Casanova, René Zavaleta y Clovis Moura y Lelia González. Con base en lo dicho, mi texto está estructurado en 3 momentos. En un primer momento yo hago una rápida presentación de cómo ha sido conformada la acumulación originaria al capitalismo, desde la acumulación originaria hasta el capitalismo neoextractivista, para situar el proceso de despojo territorial en América Latina y también situarlo en el caso brasileño, la vigencia de la vernácula para pensar los vacíos y ausencias en un contexto de crisis orgánica, y qué ejes emergen desde la vernácula para pensar una concepción de disputa hegemónica. Bueno, en la primera parte de la acumulación originaria al capitalismo neoextractivista, las fases históricas del despojo territorial. La historia del capitalismo como sistema político-económico se caracteriza por el ejercicio permanente, violento y extensivo del saqueo territorial, la explotación de los bienes naturales y la conversión de los seres humanos en fuerza de trabajo a favor de la acumulación incesante del capital. Conforme lo analiza Marx, la génesis del capitalismo es la acumulación primitiva, un proceso histórico de separación entre los productores y los medios de producción, al mismo tiempo que transforma la naturaleza y todos los seres vivos que son inherentes a ella en un medio de producción de mercancías vitales para la reproducción del capitalismo. Esta génesis está marcada por un violento proceso de expropiación de territorios y la creación de un marco regulatorio jurídico legal que instituye la propiedad privada, el mercado y la producción de plusvalía. Marx atribuye a este proceso su carácter originario precisamente porque configura la prehistoria del capitalismo, es decir, su germen en la lógica de la acumulación del capital. En su análisis de la acumulación primitiva, Marx describe las características intrínsecas de la excisión entre productores y medios de producción en el contexto de Inglaterra entre los siglos XV y XVIII, identificando que la expropiación de tierras de los productores rurales y de los campesinos constituyó la base de este proceso histórico. Y si bien Marx desarrolla su análisis desde el contexto inglés, argumenta que este proceso histórico de despojo adquiere diferentes matices en distintos países, a depender de diversas sucesiones de fases y épocas históricas. Solo Inglaterra, y por lo tanto tomamos este ejemplo, que fue el analizado por Marx, tal expropiación se presenta en su forma clásica. Otros factores y mecanismos fundamentales para la acumulación primitiva son enumerados por Marx y presentan como un contexto histórico común para consolidarse los procesos de colonización emprendidos en el siglo XVI. Esos son factores de los albores de la producción capitalista, y entonces Marx enumera el descubrimiento de tierras auríferas y argentíferas en América, el exterminio y la esclavitud de la población nativa, la transformación de África en una reserva para la caza comercial de pieles negras y el saqueo de las Indias orientales. Aún desde la perspectiva de Marx, estos factores y mecanismos de acumulación primitiva son el resultado de la guerra comercial entre las potencias europeas, que condujo a la necesidad de ampliar sus fronteras comerciales, culminando en la conquista de nuevos territorios a partir de la instauración de sistemas coloniales caracterizados por un ejercicio brutal de la violencia en los procesos de saqueo, despojo y destrucción de formas de vida no capitalista. Rosa Luxemburgo retoma este análisis de Marx para subrayar el carácter inherente y continuo de los mecanismos de acumulación primitiva mediante el uso de la violencia y el despojo como componentes esenciales del capitalismo, no solo en su génesis, sino extensivo a la política colonial y su carácter imperialista en las colonias. En esta dirección, Luxemburgo profundiza su análisis a partir de la crítica teórica de la reproducción ampliada de Marx
enfatizando que esta reproducción no se limita a la relación capital-trabajo en su fase primitiva, originaria, sino que va más allá al exigir como condición sine qua non a la reproducción del capital en un continuo histórico, en la búsqueda de otros segmentos sociales como mano de obra barata y de espacios geográficos no capitalistas para el suministro de materias primas, nuevos mercados, para la circulación de mercancías y que sean susceptibles de inversión económica. Rosa Luxemburgo advierte aún que sería ingenuo esperar que el capitalismo limitara su reproducción solo por la vía de la producción y el comercio de mercancías, o incluso esperar que se cumplieran todas las etapas de la evolución del modelo económico analizados por Marx. Eso se debió a que existían paralelamente a las sociedades capitalistas aquellas no capitalistas, que Rosa Luxemburgo las llamaban sociedades de economía natural, que representaban un obstáculo para la reproducción de este modelo económico. Las sociedades de economía natural eran precisamente las que fueron sometidas a la colonización europea del siglo XVI, momento histórico de apropiación violenta de los medios de producción de estos países en condición de colonia para garantizar la integración de estas sociedades al monopolio integral del capitalismo en escala mundial. Y una vez establecida las relaciones coloniales, se intensificó el impulso de exterminio de las formas de vida no capitalistas para abrir el camino a la reproducción ampliada del capital. Aún conforme Luxemburgo, las formas de vida no capitalistas estaban representadas por lazos tradicionales indígenas, considerados el pilar de su organización social y base de sus condiciones materiales de existencia. Para el avasallamiento de estas estructuras sociales no capitalistas era necesario la intensificación de la violencia y el despojo territorial intrínsecos a la dialéctica histórica de la acumulación capitalista y la reproducción expandida del capital. En este marco, además de la conformación de una legislación que legitime el monopolio privado de los medios de producción, como la propiedad privada de la tierra, el ejercicio de la violencia se consubstancia en el plano institucional y jurídico, es decir, en la constitución de aparatos estatales de represión de Estado destinados a controlar los levantamientos y las insurrecciones. Cabe señalar que la acumulación primitiva y la reproducción ampliada del capital también han sentado sus bases en el campo simbólico ideológico, condición indispensable para la conformación del paradigma de desarrollo del capitalismo como sistema mundo. Y en este contexto latinoamericano, las colonizaciones introdujeron marcas epistémicas que han demarcado un lugar inferiorizado a los pueblos originarios y a los pueblos africanos hechos esclavos en la región, además de negar y visibilizar o tratar de soterrar sus formas de organización comunal, formas de vivir, pensar y coexistir en el mundo. Por lo tanto, la violencia epistémica y la imposición de un modelo de desarrollo basado en el capitalismo y la racionalidad moderna occidental constituyen también elementos raizales del despojo territorial en América Latina. La modernidad histórica expresaba en realidad la esclavitud de los pueblos y la negación de su existencia como pueblos, como sujetos históricos políticos. Y en esta modernidad fue considerada la cuna del racismo colonial, de la introyección en el consciente colectivo del mito de que el no blanco es por definición el villano, la raíz del complejo de dependencia del colonizado, tal cual lo analizó Frantz Fanon. Un proceso de inferiorización como correlato nativo de la superioridad europea. Y desde el punto de vista de la dominación cultural y política, el racismo y la segregación social son la esencia de las relaciones coloniales y de la acumulación capitalista, como lo analiza Pablo González Casanova. En un enfoque sociológico de los contextos de colonización y posindependencia, tal como lo conocemos en América Latina, esas relaciones coloniales no han sido superadas en su conjunto.
especialmente en relación al no lugar social y político atribuido a los pueblos originarios, a los pueblos campesinos y a los esclavos. En los procesos constitutivos de los estados nacionales prevaleció en el ámbito de las relaciones sociales y en la consolidación del capitalismo latinoamericano una base estructural ideológica basada en el colonialismo interno, como lo caracteriza Casanova, eje estructurante de la prevalencia del racismo, la discriminación y el carácter subdesarrollado y dependiente de los países de América Latina. A mi modo de ver, añadiría que la explotación combinada también se extendió a la población negra en condiciones de esclavitud y que en la esfera de las relaciones culturales y los niveles de vida, el colonialismo interno se interseccionó a partir del nudo dialéctico que analiza Safiotti de los dispositivos de raza, clase y género. Los elementos estructurantes del colonialismo interno siguen en boga en el modelo contemporáneo de desarrollo auspiciado para América Latina. En ese sentido, es importante observarlo en el centro de las estrategias de desterritorialización articulados por las empresas transnacionales bajo la regulación de los estados nacionales con la intención de profundizar o incluso perfeccionar el modelo extractivista en los territorios de interés del capital. En este caso son los territorios indígenas, de poblaciones afrodescendientes, poblaciones ribereñas, campesinos, de pescadores, en fin, de los diferentes pueblos que habitan las zonas rurales de la región. Estas estrategias combinan las analizadas por Marx y Rosa Luxemburgo, como la militarización y el uso intensivo de la violencia, con las del colonialismo interno analizadas por Pablo González Casanova, inscritas en el plan ideológico y cultural, por lo tanto de base subjetiva, en el que se naturalizan las formas de dominación económica y política de corte colonial, patriarcal, racista y capitalista. Estos análisis cobran centralidad en la etapa actual de desarrollo del capitalismo en América Latina, sobre todo ahora a lo largo de estas 2 décadas del siglo XXI, en las configuraciones del padrón de acumulación por expoliación, como lo analiza David Harvey, y también en la intensificación de la expropiación territorial marcada por el uso de la violencia militar y paramilitar. En este padrón extractivo exportador de recursos no renovables se ha intensificado bajo una regulación de los estados nacionales y ha acentuado un modelo extractivista basado en el control, extracción y explotación de bienes naturales en gran escala, como la expansión del modelo de extracción mineral asociada a la mega minería a cielo abierto, que acá en Brasil está muy, muy fuerte, tanto la minería como también las eólicas, además del agronegocio, como modelos también que están despojando, siguen ese continuo histórico de despojo de los territorios. En ese sentido, me parece fundamental señalar que América Latina históricamente ha sido un espacio donde la reproducción ampliada del capital se circunscribe en el campo mediante la expropiación territorial de los pueblos indígenas, campesinos y otros pueblos rurales. En esta nueva etapa de acumulación por expoliación, el territorio se convierte cada vez más en objeto de interés del capital transnacional, por ser un reducto hídrico, mineral, eólico, entre otros bienes comunes que son de interés como mercancía para la producción de mercancía de esta etapa de desarrollo, lo que demuestra lo proficuo de revisar la teoría crítica de la dependencia para una nueva tipología de dependencia de los países de la región en su fase de integración monopólica mundial. También para la interpretación de las condiciones, de las contradicciones y antagonismos inherentes al capitalismo dependiente latinoamericano y sobre todo para identificar los efectos de la acción monopólica y del capital transnacional vinculados al neoextractivismo,
así como los nuevos elementos que caracterizan la dependencia y el subdesarrollo en la región a lo largo del siglo XX. Y en ese sentido, me parece importante justamente destacar en qué medida hay una vigencia de la vernácula, y ahí la vernácula yo la pienso, como dije al inicio, desde el debate que es abierto por Channing, Theodore Channing, analizando la última etapa de elaboración teórica de Karl Marx, para pensar justamente cómo esta vernácula, y cuando hablamos de la vernácula en América Latina, sobre todo la vernácula indígena, la vernácula campesina, desde donde ellos están destacando esta crisis para pensar la disputa del Estado y la disputa de la sociedad civil en América Latina. Entonces, para el caso brasileño, yo considero que el caso brasileño es un escenario donde uno puede identificar todo este proceso de caracterización que yo señalé en la primera parte de mi escrito sobre la acumulación originaria y su formato actual del capitalismo neoextractivista. Sin embargo, Brasil también es un país desde donde se puede mirar todo lo que ha representado ese colonialismo interno analizado por Pablo González Casanova, sobre todo en términos de los vacíos que han sido identificados desde una concepción de democracia, desde una concepción de Estado-nación, en relación a la conceptualización de los derechos para la sociedad civil brasileña. Y en ese sentido, la vernácula viene dentro del análisis pensando justamente lo que José Carlos Mariátegui reivindica, de que no hay como pensar un debate socialista o una crítica al Estado capitalista si no pensamos la cuestión indígena y la cuestión de la tierra, o aún, como diría Channing, de pensar también la cuestión agraria, la cuestión campesina, o como los dos teóricos brasileños, Clóvis Moura y Leila González, también han convocado a pensar la cuestión negra y racial en el contexto brasileño. Eso porque en el caso de Brasil, Brasil es un país que dentro de esa estructura colonial fue el que más tardó en términos de permanencia, de ser colonia con 380 años de esclavitud y una conformación del Estado-Nación que solo va a nacer efectivamente a lo largo del siglo XX y que va a nacer ya pasando por procesos muy duros de no lograr consolidar un proyecto político desde el Estado, desde esa perspectiva de conformación de un Estado-Nación. Asimismo, el caso brasileño, nosotros también vivenciamos el contexto de las dictaduras militares en 1964, entonces casi un tercio del siglo XX también fue caracterizado por una presencia de gobiernos militares que también han cercenado un proceso de discusión desde el campo popular de cuál proyecto de Estado, cuál proyecto de dirección política de un Estado y cuál sería la naturaleza de ese Estado. Esos movimientos pensarían dentro de un proyecto nacional popular. Y solo al final del siglo XX, con los procesos de apertura política, de redemocratización, la democracia emerge como un anhelo de construcción de la sociedad civil, no obstante una construcción que dejó de afuera todo un debate estructural de esa problemática histórica que está tanto en esa forma como el capitalismo se desarrolla en nuestra región y en particular en el caso brasileño, como también una democracia que no logra solventar todos los problemas que están relacionados a esa herencia colonial, tanto en relación al tema racial, que también está en la estructura de la sociedad brasileña, el racismo estructural, como diría el teórico Silvio Almeida, como también la cuestión indígena, cuando los indígenas no están, digamos,
disputando esta forma Estado con el conjunto de otros segmentos, otros sectores de la sociedad civil. De tal manera que esta crisis se evidencia justamente ahora, después del golpe político de 2016, como se pone más agudizada, porque el discurso político de esa derecha conservadora que logró consolidarse en el poder está también recuperando un conjunto de elementos que tienen que ver con esa estructura colonial de Brasil, tanto la relacionada a la cuestión racial, de racismo, y este racismo no solo en contra de la población negra, es un discurso racista también en relación a los pueblos indígenas y a los pueblos campesinos, como se pueden comprobar, por ejemplo, el discurso de algunos ministros y exministros del actual presidente del país. Y pone de relieve un debate que está siendo articulado por el conjunto de las organizaciones indígenas y campesinas en Brasil en relación a pensar una disputa por la hegemonía que yo diría, recuperando a Zené Ravaleta, que tiene muchos elementos de una hegemonía disputada desde una forma abigarrada, en el sentido de que si bien los movimientos saben que hay que disputar este Estado en un sentido de quitar del poder un segmento de la derecha conservadora, ya están comprendiendo que este proyecto de democracia, que fue el proyecto que triunfó después de la transición de la dictadura militar al proceso de redemocratización, tampoco es una concepción de democracia o de un programa político desde la izquierda progresista que logra superar esas problemáticas históricas del contexto brasileño, que también dialoga con el contexto latinoamericano. En ese sentido, emerge una discusión que aún está en proceso, esa discusión por lo que yo estoy observando, tanto en el sentido de acompañarla directamente, como también analizar los documentos que son producidos desde ahí. Los movimientos campesinos e indígenas están empezando también a poner de relieve un debate en torno de la centralidad del territorio, con esta comprensión histórica de que la lucha de clases en América Latina y en el caso brasileño en particular, tiene en el territorio un eje fundamental de esta disputa por el dominio o la disputa misma de la dirección. También están planteando un debate en torno a la concepción de autonomía. No obstante, es todavía muy inicial, originaria, no tiene todavía los elementos de profundización de otros contextos de países latinoamericanos en todo lo que es también esa heterogeneidad de las propuestas autonómicas de América Latina, pero es interesante observar dos elementos que se despliegan desde ahí. Un es la dimensión de lo comunitario, que es una aportación sobre todo del movimiento indígena brasileño, y una concepción de territorio que se asemeja mucho también a concepciones de territorio que han sido debatidas desde Ecuador, Bolivia, también Guatemala. Y un segundo elemento es que la autonomía también emerge como una categoría planteada desde el movimiento campesino, pero analizada como soberanía. Siempre que los movimientos campesinos de la Vía Campesina Brasil debaten esa discusión, que nombran la necesidad de una autonomía, ellos siempre aclaran que esa autonomía puede ser traducida como una soberanía dentro de esos territorios. De tal manera, para ir concluyendo, de que hay un proceso de la vernácula de América Latina en general, porque también nosotros de América Latina en el siglo XX tuvimos también algunas revoluciones importantes, como la Revolución Mexicana, la Revolución Sandinista, la Revolución Cubana, que también traía elementos de vernácula en su concepción, y también el último periodo de la transición del siglo, el mismo levantamiento armado del ZLN, también como
un elemento importante para aportar dentro del debate latinoamericano en torno a la forma de concepción del Estado desde los pueblos indígenas y también desde los pueblos campesinos. Y vemos que ahora en el siglo XX, con el proceso de fortalecimiento de la extrema derecha en algunos países, y pienso que tanto el golpe en Brasil como el golpe político también en Bolivia, han revelado que todavía se mantiene en el Estado un rasgo muy fuerte de una estructura colonial y racista que todavía no fue superada en su forma de Estado pensada desde este momento actual del capitalismo, donde supuestamente ya estamos consolidando más de un siglo de una concepción de Estado-nación moderno. Entonces, eso es interesante, me parece, para justamente pensar tanto la vigencia de la vernácula para hacer esta crisis radical a esta naturaleza del Estado, como también para identificar elementos que son importantes dentro de un debate político más amplio, de pensar también procesos de construcción del socialismo, llevando en consideración esas problemáticas históricas que nos diferencian también, en cierta medida, de cómo fue la consolidación del capitalismo en el contexto europeo, por ejemplo.